Comienza Familia, llamada a la santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia llamada a la Santidad. Con alegría compartimos esta noche con todos ustedes y aspiramos de todo corazón que el Espíritu del Niño Dios, que es la palabra de Dios, ilumine nuestras oscuridades y nos mueva hacia las personas que nos necesitan, olvidándonos un poco de nosotros mismos. Y con ello comenzamos el programa 232. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mari Carmen? Pues bien, Adolfo, en la sección Formándonos vamos a dedicar el programa a la incompletitud y la gratuidad en el matrimonio, tomando como referencia textos del Padre Cafarel publicados por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora y a la luz, como siempre, del Evangelio, Familias Consorte y Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Gracia, Julio Guélamo y Pablo Sequeiros presentarán un ejemplo bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en el año 1542. Pero quizás sea menos sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, puesto que la familia, como tantas veces decimos, ¿no?, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes, y cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado domingo 14 de diciembre. Presentaremos un poema de amor a María, María en la espera, compuesto para el Adviento por nuestros colaboradores, con letra de Julio Guélamo, música de Pablo Sequeiros y voz de Antonio Mata y Pablo Seque. Las secciones En pocas palabras, La palabra de Dios, Diálogo conyugal, conducidos hoy por nuestros colaboradores, miembros del Movimiento Equipos de Nuestra Señora, Joana Merino y Manuel Díaz Salazar, responsables del sector Virgen del Val de la Diócesis de Alcalá de Henares. Por último, también queremos concluir el programa con una pregunta. ¿Cómo vivo el Adviento? ¿Aprovecho realmente ese tiempo para prepararme para la Navidad y para orar con mi familia? Es hora de que nos paremos a pensar un poco en aquel a quien nos preparamos a recibir. Las pausas informativas, cabeceras y sintonías acompañadas por composiciones de nuestros colaboradores musicales Javier y Pablo Sequeiros. No os perdáis el programa, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María. Y hoy nos hacemos eco, queridos oyentes, del mensaje propuesto por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida para la Jornada de la Sagrada Familia, que se celebrará el domingo 28 de diciembre, Fiesta de la Sagrada Familia, bajo el lema Matrimonio, vocación de santidad, animándonos a renovar bodas de plata y oro como un camino de santidad y testimonio de la belleza familiar. Esta celebración será un momento único para dar gracias a Dios por la familia y una oportunidad de ser testimonio gozoso de la belleza, verdad y bien de la realidad matrimonial y familiar para tantas parejas que están en camino. Y en este día en el que nuestros hogares están adornados con el Belén y el árbol de Navidad que nos hablan y hacen que sea más visible la experiencia del nacimiento del Hijo de Dios, recordamos que el árbol erguido nos estimula a dirigir la mirada a dones más altos, a elevarnos por encima de las nieblas que nos impiden ver, para poder experimentar cómo es hermoso y alegre sumergirse en la luz de Cristo. En la sencillez del Belén encontramos, ¿verdad, Mari Carmen?, y contemplamos la ternura de Dios manifestada en la del niño Jesús. El pesebre nos recuerda lo que Jesús dijo: todo lo que deseéis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Así es, así. El nacimiento es el lugar evocador
donde contemplamos a Jesús, que tomando sobre sí las miserias del hombre, nos invita a hacer lo mismo a través de acciones de misericordia. Y para recordarnos las necesidades de los que sufren y de aquellos que como Jesús no encuentran quien los reciba, nuestro colaborador Pablo Sequeiros ha compuesto esta canción. Tengo una manta para el frío de diciembre. Tomo un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza que un día yo perdí. Ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa, porque mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón, porque en mí nace el niño Dios. Nace el niño Dios. Están escuchando Familia llamada a la Santidad, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Y con este deseo expresado en la canción, pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a vivir esta Navidad y este Adviento. Formándonos. En el texto El amor es mucho más que amor, publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora, vemos como entre las variadas experiencias que acompañan el nacimiento del amor, hay dos que quiere destacar aquí, que destaca aquí y que sobresalen. Son la incompletitud y la gratuidad. Mari Carmen, ¿qué es la incompletitud? Pues mira, este descubrimiento espiritual, la incompletitud del amor, nos muestra cómo somos dependientes uno del otro para llegar a alcanzar la plenitud. Y aquí el padre Caffarel traslada esta toma de conciencia de nuestra carencia en la relación de amor entre nosotros a la relación con Dios. Mira, nos dice, Dios nos da la existencia y comprender nuestra dependencia absoluta de Él nos permite ¿qué? Pues nos permite una relación más auténtica. Uh-huh. Porque antes del encuentro con aquella chica o aquel chico de quien nos enamoramos, ¿verdad? Antes del encuentro entre tú y yo, Mari Carmen, éramos seres incompletos. Pero la verdad es que no éramos conscientes de ello. No éramos conscientes de ello. Sin embargo, experimentábamos la necesidad de enriquecer nuestro propio yo para crecer. Para llegar a la plenitud. Y lo que nos faltaba era una persona complementaria. Uh-huh. Vemos cómo la relación de amor revela nuestra pobreza radical al hacernos conscientes de ¿qué? Pues de nuestra incompletitud. Sí. Y este descubrimiento espiritual muestra que somos dependientes del otro, uno del otro, ¿no? Para alcanzar la plenitud. Y aceptar esta carencia, ¿a qué nos lleva? Nos lleva pues a una madurez personal que nos hace más libres. Y por el contrario, negarlo, ¿no? Pues a qué nos conduce a una insatisfacción y a una infelicidad. Vemos aquí cómo el padre Caffarel traslada esta toma de conciencia de nuestra carencia en la relación de amor a la relación con Dios. Dios nos da la existencia y la plenitud y comprender nuestra dependencia absoluta de Él, pues que nos permite una relación mucho más auténtica. Y añade aquí también el padre Caffarel recordando a los místicos, ¿no? Y dice, los místicos celebran esta pobreza radical al reconocer su dependencia total de Dios y la plenitud que Él nos ofrece. Un segundo punto que vamos a tratar es la gratuidad del amor. Uh-huh. Y sobre esta gratuidad, el padre Caffarel dice, este hombre que de repente ante una mujer concreta comprende que le esperaba desde siempre, que sin ella no está completo, puede que se acerque a ella primero en plan conquistador. Uh-huh. Pero pronto se da cuenta de su error. Hasta entonces ese hombre tenía el sentimiento de poder conseguirlo todo con dinero o por la fuerza, ya sea fuerza intelectual, moral o física, y si fracasaba lo atribuía a sí mismo a su falta de dinero o de fuerza. Pero descubre otro mundo, el mundo del amor, donde la riqueza y la fuerza no tienen valor. Sería ridículo que pretendiera obtener el amor comprándolo.
porque el amor, como dice el Cantar de los Cantares, no puede comprarse ni obtenerse por méritos. Y dice así el texto: el que ofreciera todas las riquezas de su casa para comprar el amor no recibiría más que desprecio. Destacando entonces aquí que las virtudes que acompañan el amor siempre deben ser la humildad, la espera, el don y una entrega siempre desinteresada. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Pues mira, no hay más que dos modos. O seducir, en el sentido amplio de la palabra, es decir, amar y amar con un amor tal que haga surgir el amor en el corazón del otro, o bien suspirar. Sí, suspirar. La palabra es verdad que suena un poco ridícula y sin embargo define una gran realidad. La humildad de un ser que por un lado confiesa su amor y por otro reconoce no merecer de ninguna manera ese don que no tiene precio, que es el amor de aquella a quien ama. Porque es verdad que cuando los dos amores se corresponden, cada uno se abrirá al don del otro con una actitud de reconocimiento maravillado. ¿Y qué significa esto en nuestra relación con Dios, Mari Carmen? Pues mira, sobre nuestra relación personal y de pareja con Dios, podemos decir que somos cada día más conscientes de que compartimos todo, así como cada vez más pues nos sentimos pues más unidos a Dios, ayudándonos a afrontar todas las necesidades y dificultades que se van a presentar en nuestro camino y que se han ido presentando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sí, y vemos que por lo mismo que la unión entre nosotros nos exige que nuestro amor se mantenga vivo, aunque de forma diferente, según las distintas etapas de nuestra vida. Es verdad que nosotros no nos queremos de la misma manera que hace 50 años. Hemos visto que la fe en Dios y nuestra unión con Él requiere un amor a Dios vivo, nuevo cada día y cada día más verdadero. Casi podríamos hablar de dependencia en nuestra relación con Dios. De ahí, Adolfo, la necesidad que hemos experimentado de la oración, una oración tanto a nivel personal como conyugal, porque hemos visto que en la medida en que nos acercamos poco a poco a Dios, Dios penetra en nosotros y nos une más. Nosotros lo único que podemos hacer, ¿qué es? Adolfo, a nuestra edad ya, pues rezar para encontrarnos con Él, para darnos la oportunidad de acoger su gracia, derramada con generosidad y ante la cual muchas veces pues pasamos de largo. Mis queridos amigos, os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos vosotros. Escuchemos unas palabras que nos lo recuerdan. Ya se acerca el Señor. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010. A través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal.
santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Pues bien, y hoy, mis queridos oyentes, en este tiempo de esperanza, de espera, vamos a presentar la canción compuesta especialmente para estos días de Adviento. Una canción con letra escrita por Julio Huélamo y música compuesta por Pablo Seque, ambos colaboradores del programa Familia llamada La Santidad desde el año 2014, cuyos relatos y composiciones musicales y efectos especiales dan vida a las secciones de Esposos en Cristo. Las hojas, girasol del calendario, qué hermosa está María, aún tan lejos del Calvario. Acaba de conocer, quizá un punto sonrojada, que el Señor le pide venia para venir a su entraña. Ella, que es casi una niña, da un sí tan claro y de veras, que hasta los coros del cielo pierden la cuenta. Qué hermosura, qué belleza, María ya está en espera. Y esa O de las antífonas es por perfecta una esfera. De repente el mundo todo también queda suspendido, esperando el gran prodigio que ocurrirá anochecido. Y es que el gran Rey nuestro Dios, de puntillas como un niño, ha venido a inaugurar. Están escuchando Familia llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Y el corazón de María, otra vez camino y sueño, como entre niebla imagina que la cruz se le hace leño. Gira las hojas, girasol el calendario, qué hermosa que está María, aún tan lejos del Calvario. Es que el gran Rey, nuestro Dios, de puntillas como un niño, ha venido a inaugurar. Damos las gracias a Julio Huélamo por el poema, a Pablo Seque por la composición musical y a Antonio Mata y a Pablo Seque por haber puesto sus voces. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en las secciones La Palabra de Dios, Diálogo Conyugal, nos proponen pistas y preguntas para el diálogo, conducido hoy por nuestros colaboradores, miembros del movimiento Equipos de Nuestra Señora, Juana Merino y Manuel Díaz Salazar. La sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Gracia, Julio Huélamo y Pablo Sequeiros presentarán la hermosa historia de amor que vivieron los padres de San Juan de la Cruz, cuya fiesta se ha celebrado el pasado domingo 14 de diciembre. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros en Radio María. Familia, semilla de santidad.
Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos, el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que, como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. Su padre, Gonzalo, natural de Yepes, una villa cercana a Toledo, era al parecer hijo de nobles y contaba con algunos familiares acaudalados que se dedicaban al comercio de la seda y a los que Gonzalo llevaba la administración. Precisamente por eso viajaba con frecuencia a la feria de Medina del Campo en Valladolid. En uno de estos viajes, Gonzalo pasó por Fontiveros, donde residía una viuda también dedicada al mercado de la seda. Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida, tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda, esto es, en la más absoluta pobreza. Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina, que se querían de veras, con un amor tan fuerte que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido hasta ese momento sus costumbres y condición, aceptar compartir la pequeña casita de Catalina, aprender de ésta el trabajo de pañero y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer. Gonzalo se hace así pobre por amor, una pobreza que roza la miseria y que sin embargo no impide que el hogar de ambos sea reducto privilegiado de amor y concordia, de los que fueron fruto sus 3 hijos: Francisco, nacido en 1530, Luis, que muere muy niño, y el pequeño Juan, que nace en 1542. Sin embargo, esta humilde felicidad se quiebra poco después. El padre, Gonzalo, sufre una grave enfermedad que lo postra en cama durante 2 años y que acaba al fin con su vida, lo que convierte la pobreza de la familia en miseria, tanto que Catalina, viuda con los 2 pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad, mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo, sin éxito alguno. Vuelven así, pero muy aumentada, a su pobre vida. A cambio, la madre, a falta de dar a sus hijos buena comida, les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo. Baste decir que, a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco, destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios. Nada extraño, pues, que con los años Catalina acabase siendo muy querida de la otra gran santa abulense, la Madre Teresa de Jesús. Comenzaba así, en efecto, un largo peregrinaje por la pobreza, primero de regreso a Fontiveros y después a Arévalo, donde el hijo mayor, poco inclinado a los trabajos del telar, se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar que sólo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha, con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión, y a pesar de las propias estrecheces familiares,
Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien de hecho repetiría luego maternidad hasta en 8 ocasiones. Se encauzaba así hacia Dios la vida de quien más tarde Juan, siempre parco en la declaración de sus afectos, pero siempre pleno de amor, diría ser la persona que más quiero en el mundo. Poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al Colegio de la Doctrina, donde cuando Juan contaba apenas 5 años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, zambullendo una caña, cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez, y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya, y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla. Y estando en tal ocasión, llegó un labrador y con una ijada que llevaba, lo alzó y lo sacó fuera, todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora. Sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde. El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso, donde se daba sustento y formación a los niños más pobres, que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual se va manifestando cada vez con más intensidad, destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, un centro de enfermedades venéreas donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad y la debilidad humanas, también el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote en el Colegio de la Compañía de Jesús. Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo y en cierta medida para que su familia superara así por fin sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo, volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades. Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la Orden del Carmen, la Orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús. Puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia, en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior, que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor, fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre, alcanzó la carga humana y espiritual que le preparó para cumplir los designios del Señor. Atmósfera labrada en la integridad personal, la humildad y el ejemplo de amor de su padre, en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre, en la conversión de su hermano mayor y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis. Atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial de ese maravilloso amor de sus padres, que, como dice algún biógrafo de Juan, tenía algo del cantar de los cantares, de ese hermoso cantar que, andando el tiempo, se convertiría en tema poético del gran místico. Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna. También en el sufrimiento, por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades.
Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza. Pero también y sobre todo, en ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros, y que les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad @radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10, y también pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad, y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. La palabra de Dios. Comenzamos este momento con la lectura de la palabra de Dios. Lectura del Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 23. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre el hombre, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado del hombre una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido de varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no solo crea al hombre a su imagen y semejanza, sino que además quiso que colaborara con él en la creación, encargándole que fuera poniendo nombre a todos los animales, entre los cuales no encontró ninguno igual a él que le ayudase. Adán no se reconoció en ninguno de los animales creados. Dios creó a Adán y se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, y solo cuando Dios le presenta a Eva, Adán dijo: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, Adán se reconoció en Eva. Señor, haz que yo me reconozca a mi esposa, que la vea como la persona que tú has puesto y preparado para mí desde la eternidad, para complementarnos y que los dos seamos una sola carne, y en esa relación de ambos contigo experimentemos que eres tú quien nos aportas lo que jamás podríamos conseguir por nosotros mismos, y juntos podamos llegar así a la plenitud, a la santidad a la que tú nos llamas en nuestro matrimonio.
Diálogo conyugal. Dios ha puesto en nuestro matrimonio una belleza muy grande para que los esposos la podamos disfrutar en nuestro matrimonio y así seamos felices. Pero es verdad que, como todo en la vida, si no queremos perderlo, si no queremos que se deteriore o se estropee, pues debemos cuidarlo, ¿verdad? Debemos mimarlo. Y esto pues nos va a suponer una dedicación y un esfuerzo, ¿no, Manolo? Así es que una de las cosas que a nosotros nos ayuda a cuidar nuestro matrimonio pues es el diálogo conyugal. Ese tiempo que nos dedicamos para estar juntos y hablar en profundidad sobre nosotros, sobre nuestra relación, un diálogo en el que no estamos solos, sino que el Señor está junto a nosotros. Hacemos juntos con el Señor, así es. Porque claro, es que se trata de hacer un parón, pero un parón juntos, ¿no? Manolo y yo, tú y yo, pues con el Señor. ¿Para qué? Pues para encontrarnos y mantener un diálogo sincero de corazón a corazón. Así es. Poder ver en profundidad, pues ahí, en ese momento, cómo va nuestro matrimonio, cómo vamos haciendo y viviendo nuestro amor, qué cosas vemos que nos ayudan a madurar y crecer como esposos. Para eso, esas cosas, verlas dialogando, intentando dialogar y que crezcan en nosotros, ¿verdad? Y qué cosas nos dañan y qué cosas nos impiden crecer, madurar, ser felices. Así es. Y es para que esas, pues intentar quitarlas, ¿verdad? Así es. Y es que de la misma manera que como hemos iniciado en el momento de la lectura de la palabra de Dios, lo mismo hacemos al iniciar nuestro diálogo conyugal, pues que lo primero, leer la palabra de Dios, hacemos pues ese pequeño momento de silencio, reflexionando, interiorizando esa palabra, a ver qué nos dice el Señor, y ponemos ese momento en manos del Señor, que es fundamental. Ese invitarle a estar con nosotros, junto a Él, comenzamos ese diálogo conyugal de cada mes. La verdad es que siempre lo empezamos dándonos las gracias el uno al otro, ¿no? Porque es muy importante empezar dándonos las gracias por tantos gestos, todos esos detalles que hemos ido teniendo el uno con el otro a lo largo del mes, por todos esos momentos en los que nos hemos sentido cuidados, acompañados, queridos y que nos hemos ido entregando el uno al otro. Valorarnos también pues todos esos esfuerzos que vamos haciendo para que nuestra relación mejore, ¿verdad, Manolo? Así es que el empezar dándote gracias, dando gracias, reconociendo pues todos esos desvelos que ha habido durante ese tiempo, te pone el corazón de una manera diferente. Por eso qué bueno es empezar el diálogo reconociéndonos todo esto, porque de esta manera preparamos también nuestro corazón para continuar el diálogo. De esa manera que cuando toque compartir las cosas más delicadas, pues ya tengamos ese corazón preparado, acogedor. Más para dispuesto, ¿verdad? Así es, escucharnos con más amor, acogernos, comprendernos y tener esa caridad el uno para el otro. Pistas para diálogo. Danos un solo que seamos uno en el amor, que dejemos atrás nuestros esquemas, que en el centro habites tu Señor, que no haya entre nosotros más división. Solo corazón, que seamos uno en el amor, que dejemos atrás nuestros esquemas, que en el centro habites tu Señor, que no haya entre nosotros más división. Después de lo que acabamos de comentar, os proponemos para este momento un diálogo con unas preguntas sencillas. Si el amor de nuestro cónyuge nos hace ser plenamente mujer y plenamente hombre, lo vemos en Adán, que vivió por primera vez la incompletitud, ese sentimiento de tristeza ante la realidad de una carencia, de una ausencia. Nos preguntamos,
¿Somos conscientes cada uno de nuestra incompletitud? Por otra parte, todos experimentamos la gratuidad del amor de Dios, del don de Dios. ¿Cómo nos ilumina esto en la forma de vivir nuestro amor conyugal? En el día a día de nuestras vidas, ¿cómo vivimos ese don recíproco a través de las diversas tareas al servicio de la comunidad conyugal o familiar? Como por ejemplo, el servicio de presentar la mesa, de recoger la mesa, de recoger los cacharros, de hacer las camas, de tantas cosas que se nos invitan a servir en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Está claro, Manolo. Y yo quisiera añadir que el amor no puede comprarse ni obtenerse por méritos propios. Nos lo deja claro el Cantar de los Cantares. El que ofreciera, nos dice, el que ofreciera todas las riquezas de su casa para comprar el amor, no recibiría más que desprecio. Y es que las virtudes que acompañan a este amor son la humildad, la espera, el don de la entrega desinteresada. Y claro, en la relación con Dios, esto significa que su gracia es un don gratuito que no se gana mediante logros y méritos. Así es. Este amor divino es generoso y abundante y nuestra tarea es abrirnos a recibirlo. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la primera llama ardiendo. Se acerca ya el tiempo de salvación, abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama ardiendo. Dios abre su gloria, muestra su amor, abre tu alma, Jesús Salvador. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo. El tiempo se acorta, ya viene el Señor, el mundo se alegra en tan buen Redentor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos. Por último, mis queridos oyentes, queremos concluir este programa con unas preguntas. ¿Cómo vivo el Adviento? ¿Cómo estoy viviendo yo el Adviento? ¿Aprovecho realmente este tiempo para prepararme para la Navidad, para orar con mi familia? Bien, pues es hora de que nos paremos y pensemos un poco en aquel a quien nos preparamos a recibir. Y no queremos finalizar este programa sin proponer brevemente, como hacemos todos los años en estas fechas, y también animaros a la oración en familia. No es tan difícil en estos momentos, puesto que todos nosotros ya hemos preparado en casa Belén, los adornos que evocan la Navidad y que nos ayudan a sentir la llegada del Señor a nuestra casa. Es también un momento de preparar nuestra posada interior, que es donde de verdad debemos de acoger la venida de Jesús. Por tanto, manos a la obra, puesto que es el momento de preparar a nuestra familia para acoger la venida de Jesús. Es también un buen momento para hacer una pequeña oración con nuestra familia. Refiriéndose a la oración en familia, el número 68 del Directorio de la Pastoral Familiar nos recuerda que la oración en familia es expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la familia. La familia que reza unida, ¿verdad? Pues permanece unida, claro. Sí, sí. También recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de comunicarse, solidarizarse, perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios. La plegaria familiar tiene como contenido original la vida de familia, con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleaños, aniversarios de boda de padres, partidas, alejamientos y regresos, y también la muerte de personas queridas. ¿Y a qué nos invita a los padres? Pues también en la familia El Consorcio nos invita a nosotros los padres, bueno, y también los abuelos. ¿A qué nos invita? Pues nos invita a reflexionar sobre la importancia
de la vocación de los padres como maestros de oración, puesto que, como tantas veces hemos comentado, los padres y los abuelos hemos sido los primeros maestros de oración. Y continúa diciendo, la Familias Consortio, el número 60, dice: los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y del diálogo personal con Él, siendo un elemento fundamental de la educación la oración. Y sí, esto es el ejemplo, claro. Y claro, una oración con el ejemplo. Pero, ¿y de qué forma podemos dar este ejemplo, Mari Carmen? Pues mediante el testimonio de los padres, orando juntos en casa el padre y la madre, orando juntos el padre y la madre con los niños. Esto empapa profundamente el corazón de los niños y deja huellas posteriores que a otros acontecimientos de la vida pues no van a lograr borrar. Y por último también yo creo que debemos señalar cómo la familia es la originaria, indispensable escuela de la oración cristiana. Bien. Y como síntesis, la plegaria familiar tiene unas características propias. Ante todo, es una oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos, y el origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges. También es una oración original, pues su contenido es la misma vida familiar, ¿verdad? Y los acontecimientos familiares, como comentamos hace un momento. Y por último, ya para finalizar, queríamos destacar que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios. ¿Hay esta confianza en nuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? ¿Lo abrimos alguna vez para leerlo juntos? ¿O lo tenemos de adorno, no? La Biblia. ¿Rezamos el rosario? Bien. El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos, y por la mañana y por la noche, cuando sentamos en la mesa, aprendamos a decir juntos una oración sencilla, con mucha sencillez. Es Jesús el que viene entre nosotros, como iba a la familia de Marta, María y Lázaro. Tú, papá, mamá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz, porque esta es una hermosa tarea de los papás y las mamás. Y ahora ya, mis queridos oyentes, en este tiempo de esperanza, vivámoslo con María de la Esperanza. Llena de gracia, predilecta de Dios, alégrate, porque el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia. Hoy el Señor, mis queridos oyentes, camina a nuestro lado y renueva su promesa de vida abundante. Pidamos a la Sagrada Familia de Nazaret que interceda por todas nuestras familias, por todas ellas, para que seamos fuentes de esperanza y luz en un mundo que tanto lo necesita. Como nos dicen los prelados, sea un tiempo de gracia que nos permita redescubrir la belleza del amor familiar y la alegría de ser peregrinos de esperanza en el camino hacia el reino de Dios. Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor está contigo. Así concluye Familia, llamada a la santidad. Un espacio dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.